preguntarnos por principio de cuentas, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué siento como siento? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué mi carácter es de tal forma? ¿Por qué determinados miedos, determinadas actitudes recurrentes en mi persona? Y preguntarnos si esa forma en la que yo estoy siendo actualmente es conforme a lo que Dios pensó cuando Él me creó. Y vamos a descubrir que mucho de lo que somos en este ámbito de ideas que te estoy comentando está moldeado, está condicionado por problemas que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, desde nuestras infancias. Problemas, heridas, cosas que nos han lastimado, palabras, actitudes que en algún momento llegaron a nuestras vidas y que nos sellaron, que nos marcaron de determinada forma. Después de eso, nosotros adoptamos esta forma de ser como una parte natural de nuestra propia vida e incluso nos terminamos aceptando e incluso hemos sugerido a otras personas que nos acepten tal y como somos. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros nos acercamos a las escrituras es como si nos viéramos a cara desnuda en un espejo, ¿verdad? Y nos reflejáramos. Y muchas veces vemos cosas que no nos agradan, que quisiéramos que cambiaran, que quisiéramos que fueran diferentes. La forma en que nosotros expresamos y recibimos el amor, seguramente más de una ocasión quisiéramos que fuera diferente. Hay personas que no tuvieron expresiones de amor desde niños de parte de sus padres y ahora les cuesta mucho trabajo también expresar ese amor para con los suyos. Hay otras personas que por no tener esas expresiones de amor desde que fueron chicos, ahora les cuesta también mucho recibir expresiones de amor, incluso se sienten incómodos cuando alguien los elogia, cuando alguien les expresa amor o incluso pueden dudar que ese amor sea sincero. Vaya, y podríamos hablar de muchas cosas de ese tipo, como cuestiones también del carácter, como cuando pues hay ciertos temores, ciertas angustias, cierta propensión a salir de nuestras casillas, y así nos podríamos llevar una serie de cosas describiéndolas, que son, insisto, todas por motivos de heridas, por motivo de heridas profundas que en algún momento se infligieron en nuestro corazón y que yo quiero comentarte algo. eh, Dios quiere sanarte. Dios quiere sanarte hasta allá, hasta lo más profundo de tu corazón. Dice que el Salmo 147, que el Señor sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Quiero que tengas este pasaje ahí bien presente. Esa es la esencia del Señor. La esencia del Señor, Él es amor y en ese amor Él quiere sanarte, Él quiere sanar a todos aquellos que tienen roto el corazón y vendarles las heridas. Ahora, quiero que traigas a la mente tu propia persona y fíjate que para que el Señor sane a quien tiene el corazón roto, y tiene heridas, bueno, pues la persona primeramente tiene que reconocerlo, ¿verdad? Salirse de su orgullo, salirse de esa coraza y decir, sí, Señor, pues yo alcanzo a ver que en mi corazón hay heridas y yo necesito esa sanidad interna y anhelo que me vendes las heridas. Por otro lado, quiero decirte lo siguiente.
Incluso parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con esa sanidad. Cuando Él entra a una sinagoga, de acuerdo a Lucas 4:17, dice que entra a una sinagoga y le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo se encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Fíjate, esa es la especialidad de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere llegar a lo más profundo de nuestros corazones sin violentar nuestra libertad de elección. Es decir, nosotros tenemos que abrir el corazón, salir de nuestra coraza para que el Señor tenga esa libertad de entrar y ejecutar aquello que es su especialidad, que es sanar al que tiene alguna herida, al que tiene roto el corazón, y vendar nuestras heridas. Por otro lado, habrá que tener también este proverbio muy claro, muy claro en, en la mente. Dice que así como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Así como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Fíjate una cosa, todas las heridas que hemos vivido en el pasado han marcado nuestro corazón. Y esas marcas nos llevan a pensar de una forma, y esa forma se expresa en la forma en que yo soy. Yo por eso te decía que muchas de esas heridas han afectado la forma en que me relaciono con los demás. Para pronto. Entonces, la forma en que yo expreso y recibo el amor tiene que ver con lo que yo pienso en mi corazón, y la forma en que yo pienso en mi corazón tiene que ver con qué tan sano o enfermo o herido está nuestro corazón. Por eso el Señor quiere que tengamos un corazón sano para que podamos pensar correctamente, y al pensar correctamente podamos ser de acuerdo a como Él quiere que seamos. Fíjate, te voy a decir algo todavía aún mayor a lo que te estoy, adicional a lo que ya te he comentado. Muchas de las formas que hoy manifestamos en nuestra persona tienen que ver con heridas pasadas, sí, pero también nuestro corazón está susceptible a ser herido en el presente. Y aún más, seguramente habrá situaciones en el futuro que te provoquen heridas. Es decir, que estamos en un mundo hostil donde lo más seguro es que las condiciones que nos rodean nos lleven a salir heridos, y esas heridas puedan moldear nuestro corazón, nuestros pensamientos, y entonces eso pueda afectar la forma en que somos. Por eso es lo delicado y es lo trascendente de cuidar el corazón. Ahora vas a entender por qué la palabra de Dios dice: cuida tu corazón porque de él mana la vida. Cuida tu corazón porque de él mana la vida. Tal como es el corazón del hombre, así es él. Entonces, nosotros debemos de permitirle a Dios que Él explore nuestro corazón, que Él indague en nuestro corazón para ver, e incluso si hay heridas profundas que nosotros ya no identifiquemos por el hecho de haber convivido con ellas ya de muchos años, incluso heridas que probablemente fueron infringidas en nuestro corazón en nuestra infancia, y que nosotros tal vez pensemos ahora que ya son parte de nuestra persona, y no. Dios no quiere que vivamos con esas heridas. Dios no quiere que vivamos con esas condicionantes de nuestro corazón que afectan la forma en que somos,
sino que Él quiere sanarnos. E incluso, por eso la invitación de las Escrituras es que te renueves en el espíritu de tu entendimiento. Fíjate cómo lo dicen las Escrituras. Renuévate en el espíritu de tu entendimiento para que puedas comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Solo hasta que tú eres renovado por la palabra, por la intervención del Espíritu Santo en tu persona, con plena conciencia de la obra de Jesucristo en la cruz, entonces el espíritu de tu entendimiento moldea completamente tu corazón, te hace pensar de una forma completamente alineada a la voluntad de Dios, y en ese momento empiezas a comprobar y a vivir y a experimentar a plenitud esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Bueno, vamos a darle para irlo clarificando paso a paso. De entrada, como te decía, la voluntad de Dios es que tú tengas un corazón sano. Punto. Esa es la voluntad de Dios. Que tengas un corazón sano para que teniendo el corazón sano pienses de forma correcta, y al pensar de forma correcta seas renovado en el espíritu de tu entendimiento, y entonces puedas vivir a plenitud todo el buen consejo de Dios, toda su voluntad, que es buena, agradable y perfecta en todos los ámbitos de tu vida, incluyendo, obviamente, tu eternidad. Por eso Ezequiel 36:26 nos describe una promesa que tiene que cumplirse completamente en cada uno de nosotros. Fíjate, les daré un corazón nuevo y les infundiré un nuevo espíritu. ¿Por qué? Porque el corazón viejo, insisto, está viciado, está envuelto en engaños, en mentiras, está envuelto en una serie de ideas y actitudes que no permiten que quien esté en esa condición compruebe la buena voluntad de Dios en todos los ámbitos de su existencia. Quiero que pienses lo siguiente. Yo no sé tú, pero muchos papás eh, están acostumbrados a corregir a sus hijos por medio de maldiciones. Ellos, en su ánimo de incentivar al hijo eh, y en su ignorancia, maldecían al hijo. Yo no sé tú, pero hay muchos casos en los que en su infancia el papá le decía: ay, eres un inútil, no sirves para nada, ¿no? O le podría decir, todo lo haces mal, ¿cómo es posible? Todo lo haces mal. Y entonces, imagínate esa forma de corregir al hijo. Yo no sé si tú fuiste objeto de ese tipo de correcciones, pues finalmente viene a ser como un látigo, como una espada que golpeaba el corazón de un niño y que eventualmente podría provocar que el niño terminara creyendo eso, que era un inútil, que era un bueno para nada. Si lo comparaban con otro hermano que era más sobresaliente, tal vez terminó pensando que pues la otra persona sí era capaz, pero él no. A muchos les dijeron, nunca vas a lograr nada, y a lo mejor eso terminó quedando sellado en el corazón. Muchos papás, incluso a sus hijos, les decían: ay, pero cuando tengas a tus hijos, la vas a pagar, ¿no? O vas a saber lo que yo he sufrido contigo. Y yo creo que puedes traer a tu mente una serie de expresiones de ese tipo que no hicieron más que lastimar el corazón del individuo. Ese corazón termina pensando de una forma incorrecta en su edad adulta sobre su propia forma de ser, y esa forma incorrecta no le permite conectar
con los pensamientos y la voluntad de Dios. Ese corazón, como te comentaba, finalmente queda atrapado en pensamientos viciosos, está viciado en una serie de pensamientos que no pueden corregirse sino hasta que Dios les da un nuevo corazón que les permite conectar con esa forma en que Dios nos ha amado y les permite o nos permite conectar con lo especial que somos a los ojos de Dios, con lo valioso que somos a los ojos de Dios, con los capaces que somos a los ojos de Dios por las capacidades que Él nos está dando, con lo especiales que somos a los ojos de Dios por cuanto valemos la sangre de Cristo. Y ese tipo de pensamientos nos van llevando a un nuevo estado mental y del alma que nos permiten expresar eh, nuestra voluntad y nuestro carácter de una forma sana, particularmente en lo que respecta al amor para con otros y de igual forma a recibirlo así. Fíjate lo que dice el siguiente pasaje, Efesios 4, 17 al 19. Fíjate lo que dice, ya va a ir agarrando forma todo esto que dije al principio. Como te comenté, lo vamos a ir desglosando parte por parte. Efesios 4, 17 al 19 dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, con pensamientos frívolos como los paganos a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Bueno, aquí podemos ver claramente en este pasaje las heridas y consecuencias del pecado. Un pecado que probablemente inició en nuestros padres por ignorancia de la palabra de Dios, pero un pecado que continuamos nosotros ya siendo adultos. Y esto quiero también que lo tengas en tu radar, porque muchas veces mucho de lo que también expresamos en nuestras personas como derrota, a veces ya en la desesperación queremos atribuírselo a nuestros padres. Y de cierta forma nuestros padres contribuyeron, si ellos no estaban en Cristo, hasta cierto punto. Pero después, nosotros ya siendo adultos, somos responsables completamente del pecado que hemos cometido. Y fíjate lo que dice este pasaje, analízalo conmigo con detalle. De entrada, la insistencia en el Señor es que ya no vivamos con pensamientos frívolos, como los paganos, como quienes los paganos, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no conocen las escrituras. Es decir, tú y yo que ya conocemos las escrituras, tenemos la posibilidad de vivir con pensamientos alineados al corazón de Dios. Y tenemos la posibilidad, tanto porque Él nos lo pide, así como por el hecho de que el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a ser renovados. Y fíjate, ya desde ahí empezamos a ver la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque nosotros como cristianos, el sello de nuestra redención, el sello de nuestra salvación, el sello de nuestra adopción es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ok, pero regresando a estos hombres que no tienen al Espíritu Santo y que no conocen las Escrituras, dice, a causa de la ignorancia que los domina. Caemos en lo que te estoy diciendo. Ellos desconocen la obra de Cristo, desconocen la herencia celestial, desconocen la obra del Espíritu Santo en sus corazones, y no solamente hay en ellos ignorancia, sino que también por la dureza de su corazón. Fíjate algo, la ignorancia de la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo y la voluntad de Dios, por un lado es una ignorancia, pero por otro lado termina endureciendo el corazón, endureciendo el corazón.
porque esta dureza del corazón, vamos a resumirla en dos vertientes. Un corazón endurecido no puede amar ni se deja amar. Otra vez, un corazón endurecido no puede amar ni se deja amar. ¿Por qué? Porque aquí no lo dice, dice que ellos, las que están en esta condición, tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Entonces, fíjate, aquí está una triada que describe la condición del pagano, del que no es salvo, del que está alejado del pacto de Dios por medio de Jesucristo. Por un lado es la ignorancia, por otro lado es la dureza del corazón y por otro lado dice que hay una depravación. Hay una depravación. El 19 dice que han perdido toda vergüenza y perdiendo toda la vergüenza se entregan a la inmoralidad, una inmoralidad insaciable, perversa, que los lleva a cometer toda clase de actos indecentes. Fíjate qué interesante nos mapea la Biblia la condición de quien está herido en su corazón. Evidentemente todo pagano está herido en su corazón, no conoce la obra de Dios por medio de Jesucristo, tiene endurecido el corazón, no sabe amar, no puede recibir el amor y aparte se pervierte el individuo. Y esa perversión lo va llevando a cada vez mayores actos de indecencia, lo dice las escrituras. Ahora te voy a decir una cosa, bajo esa condición estábamos todos, mi hermano, todos, yo y todos los que en algún momento estábamos sin Cristo, estábamos bajo esa condición. Por algún motivo, por algún motivo, ya en lo específico, nuestro corazón fue herido. En lo específico, en lo general, pues es por el pecado, ya te lo dije, el pecado de nuestros padres o nuestro propio pecado cuando ya tuvimos nosotros la responsabilidad de nuestros actos. Y en ese pecado, aparte de ignorantes, sin la capacidad de amar ni ser amados, y, e inclinados a la perversión, ¿sí? Y esa es la condición general del corazón enfermo, lastimado y herido, mi hermano. Esa es la radiografía. Acabamos de hacer una radiografía, un diagnóstico de la enfermedad de todo hombre entre los cuales nos encontrábamos nosotros. Cuando nosotros llegamos a Cristo, Él quiere entrar, como te lo decía, siendo su especialidad, la sanidad y la restauración a cada área de nuestras vidas e ir cambiando eso por medio del Espíritu Santo que ya está en nosotros, cambiando evidentemente los pensamientos. Pensamientos algunos que todavía siguen arraigados a nuestra antigua forma de vida. Fíjate qué interesante, mis estimados hermanos. Pero bueno, vamos a ahondar todavía un poquito más en este diagnóstico de esta radiografía en la cual se nos describe la condición de nuestra alma cuando no estábamos en Cristo y que describe la condición de el alma o el corazón de aquellos que aún no llegan a Cristo. En estas personas, en nosotros mismos, pudo haberse arraigado una raíz de amargura. Hebreos 12, del 14 al 15 dice,
Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y mira bien, eh, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vamos a dar la descripción de este pasaje y te doy la palabra. Miren, no solamente cuando se vive en una condición de completa herida o de completa enfermedad del corazón, se dan las condiciones que veíamos anteriormente. Fíjate, quiero que conectes con lo siguiente. Cuando hay dureza en el corazón, vamos a un segundo diagnóstico más profundo. Por eso la Biblia le llama raíz, porque es algo más profundo e incluso no perceptible. A simple vista no es perceptible. Incluso muchas personas dentro de una iglesia, y menciono la iglesia o la congregación, eh, traen arrastrando esto, pero no se ve una raíz de amargura. El problema de no poder amar ni recibir amor conforme a la voluntad de Dios no solamente queda en eso, sino que la etapa siguiente es una raíz de amargura mediante la cual no solamente se vive alejado del amor de Dios, sino ya se vive en una insatisfacción, en una queja, en una amargura del alma, mediante lo cual no podemos conectar con las cosas buenas de Dios, con las cosas buenas de la vida, sino que a todo le encontramos el pero. Y fíjate lo que dice este pasaje, que a quien le brota una raíz de amargura, quiero que veas esa parte de la raíz de amargura, que a quien le brota una raíz de amargura se ve estorbado ¿de frente a qué? Pues de frente al amor y a la paz de Dios, evidentemente. No puede encontrar esa paz, no puede encontrar el amor, no puede conectar con la plenitud del corazón de Dios, porque le estorba esa amargura. Pero fíjate lo siguiente, no solamente le estorba, sino que esa amargura contamina a otros. Y ahora vas a entender por qué hay muchas personas que estando insatisfechas, estando en amargura, quieren contaminar a otros platicándoles, hablándoles, diciéndoles cosas que brotan de ese corazón amargo para afectar a los demás. Seguimos haciendo el diagnóstico y el análisis de un corazón herido. Y aquí las escrituras te dice que esas son las características de un corazón herido y también te dice que tengas mucho cuidado en cuanto a la forma en que te relacionas con personas que tienen el corazón herido, porque esas personas también te pueden contaminar. Fíjate qué interesante. Dice, abusado, ten cuidado que no sea que brote en ti una raíz de amargura con la cual vas a contaminar a otros, o ten cuidado de que otros que tengan eh, ya raíces de amargura en su corazón no te contaminen a ti. Y fíjate que esto de forma particular se da en aquellas personas que no tienen a Cristo. A las que no tienen a Cristo esto es una naturalidad, pero nosotros que tenemos en Cristo, insisto, este pasaje nos deja ver que puede haber heridas en lo presente o en lo futuro que nos lleven a una dureza de corazón
por medio de la cual se instale una raíz de amargura en nosotros. Y fíjate, yo nomás quiero abonar lo siguiente. Dios nos ha llamado a ser instrumentos en sus manos para poder compartir el amor que proviene de Él para con nuestro prójimo. Imagínate si tú en una herida te permites instalarte en una raíz de amargura y no solamente instalarte, sino contaminar a otros por medio de ella, bueno, pues yo creo que ya estás advirtiendo en instrumento de quién se viene a ser, y no necesariamente de Dios, sino del adversario. Vero, Sí, una duda. Ahorita lo comentabas. ¿Qué sucede si, bueno, yo ya recibí al Señor, ya sé que ya me bauticé, ya acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, y todavía aún así puede persistir ese raíz de amargura? ¿Es necesario ir a alguna administración o qué se necesitaría a fin de poder curarnos, de quitar todo eso? ok, ok, mira, para contestar tu pregunta, yo tendría que decirte lo siguiente. Hemos estado viendo que nuestra persona se conforma de diferentes áreas, por decirlo, de diferentes partes, ¿no? Y cada parte, cada área, cada sección de nuestra vida va recibiendo su propia sanidad. Es decir, puede ser que en unas áreas ya hayas recibido la sanidad, puede ser que en otras todavía necesite atención tu alma, ¿sí? ¿Cómo puedes recibir atención en esas áreas donde aún requiere sanidad? ¿Sanidad? Bueno, pues efectivamente es por medio de la iglesia. Dentro de la iglesia, dice la palabra de Dios que Él ha constituido 5 ministerios y Él ha levantado esos 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, los 5 ministerios trabajan para estar abonando la voluntad de Dios dentro del mismo cuerpo de Cristo, que tiene que ver con sanidad, restauración, fortaleza y capacitación para poder hacer la obra de Dios. Efectivamente, puede ser eh, la administración, puede ser la propia predicación dominical, puede ser que alguien ore por ti. El Espíritu Santo conoce bien esas áreas de tu vida que necesitan atención. Si acaso lo que valdría repetir es, mira, me regresaría a este pasaje. Aquí cuando les comentaba que el principio de la sanidad tiene que ver con reconocer que nuestra alma tiene necesidad de medicina en alguna parte y creo que allí todos podemos advertir qué área en nuestras vidas como que no termina por alinearse a la voluntad del Señor. Por principio de cuentas es eso, ¿no? Reconocernos eh, como alguien que necesite medicina en algún área de nuestras vidas. Y teniendo eso en cuenta, teniendo eso en mente, acercarnos al Señor con toda intención de recibir esa sanidad y ser vendados ahí en ese punto que te voy a decir algo, Vero, incluso pueda ser que ni siquiera nos quede tan claro a nosotros
qué sección es. Tal vez nosotros veamos la manifestación externa solamente. Tal vez nada más nosotros veamos ese miedo recurrente, ese temor recurrente, esa falla en nuestro carácter, pero no logramos identificar con precisión el origen, sí, el síntoma principal de esa manifestación en nuestro carácter. Pero para eso Dios ha levantado otros hermanos, ha levantado otras personas dentro de la iglesia, ha levantado otros ministerios a los cuales Dios, llegado el momento, les va a dar la encomienda precisa para poderte ayudar en eso que tú quieres ser sanado y que te está generando problemas. Te voy a poner un ejemplo. Tuve conocimiento de una persona hace pues, ya bastantes años que asistíamos a un grupo de reuniones de estudio bíblico en casa, y en estas reuniones de estudio bíblico en casa eh, nos reuníamos mayoritariamente matrimonios, ¿no? Y había una mujer que tenía problemas en su carácter, tenía problemas como que manifestaba menosprecio, se sentía menospreciada, se sentía no querida, se sentía con problemas en su autoestima. Y esta persona se acercó con los responsables de esta casa. Y fíjate que algo interesante que pasó en este lugar fue que esta persona se acercó con los responsables de esta casa, y los responsables de esta casa, sabiendo cómo actúa el Espíritu Santo, le pidieron que no les comentara a esta mujer nada de su problemática, que ellos iban a orar y que ellos querían recibir directamente del Espíritu Santo cuál era la problemática de la persona. Obviamente todo lo que te estoy diciendo es porque me enteré de ello después de lo que pasó. Entonces, este matrimonio de esta casa, que eran los responsables de la casa de estudio, se sentaron con esta mujer y ellos empezaron a orar. Era un matrimonio, empezaron a orar por la persona, y estaban orando por la persona y diciendo, el Espíritu Santo, dinos, cuál es el problema de esta mujer. Tú conoces su pasado, tú conoces cada detalle de su vida. No queremos que nos platique nada ella para no sentirnos o no vernos influenciados por lo que ella diga, sino por lo que tú manifiestes. Y ellos estaban orando, revisando su Biblia, orando y revisando su Biblia, y de repente, de una forma sorprendente, la mujer del matrimonio le dice a la mujer que le estaban ayudando, le dice, creo tener la respuesta a tu problema. Y pues la mujer se quedó, la que estaba siendo ayudada se quedó sorprendida, ¿no? Y la mujer que le estaba ayudando le dijo, tengo en mi corazón y de acuerdo a lo que estoy revisando en las escrituras, eh, creo que tu problema es que a ti te lastimó de una forma muy profunda tu mamá cuando eras niña. Y la otra mujer dijo, no, ¿cómo creen? Y le dijo, híjole, yo creo que sí. Dice, ay, tengo en mi corazón muy fuerte que tú fuiste herida cuando tú eras niña. Algo te dijo tu mamá, algo te señaló tu mamá, algo pasó con tu mamá. Pero mira, vamos a salir de dudas. Y le dijo, ¿por qué no declaras perdón sobre tu madre y la bendices? Y en eso, la mujer que estaba siendo ayudada se puso a llorar como no tienes idea. Se quebró, y les dijo, es que no la puedo perdonar, no la puedo perdonar, lo que ella me hizo, no lo puedo perdonar. Y empezó a soltarles lo que la mamá le había dicho y lo que la mamá le había hecho. La mamá la comparaba con una hermana mayor, la mamá le decía cosas muy ofensivas, la mamá la trató muy mal.
Y entonces descubrieron que ese era el problema y le decían a ella que tenía que perdonar a la mamá, tenía que perdonarla. Estamos hablando de una mujer de más de 30 años, estamos hablando de heridas que tenían más de 20 años instaladas en su corazón y el matrimonio que ayudaba a esta mujer, pues llegaron a la raíz del problema. Era una herida tan profunda que se le había generado en su infancia por parte de su mamá, pero que ella ni siquiera tenía en mente, no lo tenía consciente, como que lo guardó en lo más profundo de su corazón y solamente hasta que se oró de una forma profunda por ella, eso salió a luz y entonces Jesús le estaba ofreciendo en ese momento la posibilidad de ser sanada. Hubo una batalla muy fuerte, hubo una batalla tremenda porque era como si la mujer que estaba siendo ayudada estuviera peleando entre querer perdonar a su mamá, pero no poder hacerlo, ¿no? O sea, era algo sorprendente. Y después le siguieron ayudando para que ella perdonara y después de mucha oración, la mujer esta dijo, primero casi se desmaya, luego decía que quería pero no podía, hasta que dijo, no, de plano sí, la perdono, la perdono, la perdono, y empezó a hablar como si su mamá estuviera allí enfrente, y te perdono, mamá, sí te perdono, y te bendigo, ¿no? Y olvido lo que tú me hiciste. Y en ese momento la atmósfera cambió, se pudo sentir una atmósfera impregnada por el amor de Dios y ese amor de Dios llegó a lo más profundo del corazón de esta mujer y esta mujer fue liberada de esa opresión que la hería y esa herida fue sanada. Después de eso, eh, su corazón cambió, su corazón batalló con otras cosas, pero con esa no. Ya batalló con otras cosas, pero con esa herida no, ya no tenía esas marcas que le había infringido su mamá de niña. Eh, pero lo que pasó en ese momento, y ahora te lo platico casi, casi como si yo lo hubiera visto, ¿va? Pues sí, sí lo vi. Yo estaba ahí a un lado y la mujer era mi esposa y yo vi todo esto que te estoy platicando y mi esposa está aquí enfrente, así que no hay problema con que yo te lo platique. Fue sumamente sorprendente lo que pasó, sumamente sorprendente. Resulta que después de ese suceso, Elia, mi esposa, empezó a manifestar un carácter más libre para amar y ser amado, más compasivo, con menos traumas, con menos ataduras, con menos restricciones. Y yo dije, wow, qué tremendo es. Y para ese momento, pues nosotros ya teníamos caminar en Cristo y fue cuando nosotros aprendimos que Dios nos va llevando de victoria en victoria, en victoria, en victoria. Cosas similares han pasado conmigo, no solamente a través de la administración de otros hermanos, cosas similares han pasado en la predicación dominical, cosas han pasado en la reunión o en el retiro en el que hemos asistido con los servidores. Cosas han pasado similares incluso en mi hora de oración, en mi hora de lectura. Y Dios va conectando con áreas profundas de mi alma que requerían esa atención puntual de parte del Señor. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que es un proceso que va atendiendo diferentes heridas
que en diferentes etapas de tu vida tú viviste y los cuales te marcaron. En lo particular, te podría decir que Dios me ha sanado de situaciones que experimenté con mis papás, con mi papá de forma particular. De hecho, la primer sanidad profunda que yo experimenté fue de heridas que mi papá me había infringido cuando yo era niño, particularmente con palabras hirientes. También otras heridas que tuve por motivo de tíos o familiares cercanos, otras que yo ya me infringí por ignorante y duro ya siendo adulto, por andarme involucrando en cosas que no convenían, y todo ese tipo de cosas, insisto, sin darnos cuenta, vienen a marcar nuestro corazón. Ahora, lo que yo te quiero señalar es, qué bueno sería que uno llegara a Cristo, hiciera su confesión de fe, declarar uno que cree en Jesucristo como Señor y Salvador, y en ese momento todo cambiara en nuestro carácter. Lo que todo cambia es en nuestra posición delante de Dios. Eso sí, cuando nosotros llegamos a Cristo, nuestra posición delante de Dios cambia. Dice la palabra de Dios que en Jesucristo somos hechos justos delante de los ojos de Dios, es decir, que somos puestos en una, valga la redundancia, en una posición correcta delante de Dios por medio de la obra de Jesucristo. Eso sí, pero en cuanto a nuestra antigua forma de ser y vivir y pensar, eso requiere victoria tras victoria en diferentes áreas de nuestras vidas. Entonces, regresando, Vero, a tu pregunta, sí necesitas meterte más de lleno a la iglesia, necesitas meterte más de lleno a la administración que se da en el cuerpo de Cristo, necesitas meterte más de lleno en atención al mensaje dominical, a tu lectura bíblica, a tu oración y nuevamente muchas heridas también vienen a ser subsanadas en la medida en que estamos sirviendo cuando ya es el tiempo de. Y mira, esto que te comentaba, de que a veces hay cosas que ni siquiera podemos entender, hay pecados ocultos, por eso se llaman ocultos, que, que están tan profundamente arraigados que probablemente no nos sean perceptibles por más que querramos. Por eso Salmos 19, del 12 al 13 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? ¿Quién podrá entender sus propios errores? La Biblia te está diciendo, de veras, no hay quien pueda conocer con profundidad su alma para decir, el problema que yo manifiesto en el carácter es por motivo de tal pecado, ya sea mío o de otra persona. No hay forma. Fíjate cómo ora el salmista. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? Primero es la pregunta, ¿no? Y luego la descripción es, Señor, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias o de las soberbias que no se enseñoríen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Fíjate, este pasaje, este salmo es sumamente profundo. Es como un monólogo, es como un diálogo, o no es como, más bien es un diálogo personal donde, a ver, realízalo tú conmigo. Yo me voy a estar hablando a mí mismo, tú háblate a ti mismo. Y yo diría, Rodolfo, eh, ¿quién podría entender tus propios errores, Rodolfo? O sea, si me lo pregunto es porque yo no lo podría hacer. Y entonces, ante esa disyuntiva, pues yo me doy cuenta que hay cosas en mi vida tan profundas en relación de errores y pecados que ya no están a nivel de mi conciencia o de mi propio entendimiento porque están tan arraigados
con los cuales he convivido tanto tiempo que, insisto, como te decía hace unos minutos, puede ser que yo ya los acepté como parte de mi vida. Entonces, traigo a mi mente incluso ese pasaje que dice, Rodolfo, tu corazón es perverso, no hay nada más perverso que tu corazón. Y yo me preguntaría a mí mismo, Rodolfo, entonces, ¿será que mi propio corazón pueda haber ocultado uno de esos pecados ahí en lo más profundo de mi ser, que ya no lo pueda yo advertir? Y la respuesta es sí. Y me preocupo, digo, wow, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues la respuesta es voltear hacia el cielo y decirle, Señor, líbrame, Padre, líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Por qué? Porque hay pecados que eran tan evidentes. Te voy a decir uno, por ejemplo. Yo era muy mal hablado cuando no me había metido en Cristo. Y bueno, pues cuando me meto en Cristo, evidentemente era tan evidente mi forma florida de hablar que pues yo le pedí perdón a Dios por eso y Él me sanó y ahora eh, ya no tengo esa condición. Pero hay otros que son ocultos. Y fíjate lo que dice el tercer renglón, dice, preserva también a tu siervo de la soberbia, de las soberbias. ¿Por qué soberbias? Insisto, porque si no tiene uno la humildad para reconocer que uno tiene una condición tendiente al pecado y que en algún momento ese pecado se enseñoreó de nosotros y que pudo habernos sellado más allá de lo que podemos percibir, entonces probablemente estamos en soberbias. Es como decir, no, bueno, pues yo ya estoy en Cristo, yo ya me arrepentí, pero ¿de veras te arrepentiste de todo? ¿De veras llegaste a lo más profundo? ¿De veras? O sea, ¿no será soberbio eso? ¿No será como decir, bueno, pues yo ya estoy limpio, yo ya soy santo, yo no creo que haya un pecado oculto en mi corazón? Aguas, mi hermano, aguas, porque la Biblia incluso dice que el que cree estar firme, mire que no resbale. E incluso hablamos, y fíjate, te lo repito, de heridas que por motivo del pecado atravesamos en el pasado, pero tal vez que estemos atravesando en el presente. E incluso situaciones que vengan en el futuro, ¿eh? Abusado. O sea, la tendencia al pecado de nuestra propia naturaleza pecaminosa, esa sigue en nosotros, esa sigue en nosotros. Si acaso se contiene en medida que el Espíritu Santo se enseñorea en nosotros, pero nosotros nos descuidamos tantito y nuestro corazón vuelve a ser de las suyas, y cuando vuelve a ser de las suyas, vuelve a marcarnos en heridas, en lastimaduras que pueden llevarnos a un corazón duro e incluso a perversiones. Híjole, qué terrible, ¿no? Fíjate cómo dice ahí, que no se enseñoreen de mí las soberbias. Si eso no pasa, si Dios me libra de los errores ocultos, de los pecados ocultos, y me mantengo en una condición humilde y, y atenta a esa condición de mi corazón que obra en contra de mí en lo natural, entonces, solo entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Porque los errores, incluso los evidentes y los no evidentes, así como la soberbia, todo vienen, o más bien son hijos de la rebelión. Una rebelión que se manifiesta en nuestra naturaleza carnal, ¿sí? En nuestra naturaleza caída, la cual obra en contra de la voluntad de Dios. Y mira, por eso la urgencia de ser sanados, porque todo ese pecado, esa rebelión de la que yo te vengo hablando, es una rebelión
en contra de Dios. Toda esa pecaminosidad, toda esa forma de vivir en el error, no es sino una transgresión, una rebelión directa contra Dios. Es como si nos levantáramos soberbiamente de frente a Dios y quisiéramos salir bien librados de eso. Obvio que no, mi hermano. Fíjate lo que dice el Salmo 41:4. Yo dije, Señor, ten misericordia de mí. De hecho, esa es la actitud que debemos de tener todos nosotros, de pedir misericordia. Sana mi alma, Señor. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Sana mi alma porque contra ti he pecado. Fíjate, aquí este pasaje nos deja ver dos cosas. Por un lado, sí, las heridas por motivo del pecado me afectan mi carácter, no me permiten participar de las bendiciones de Dios, no me permiten participar y comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Sí, por un lado, pero ahora te he llevado a otro terreno que es todavía mucho más delicado, más allá del hecho de no conectar con la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, más allá del hecho de que herido no puedo alcanzar las bendiciones de Dios. La herida en sí habla de una rebelión en contra de Dios. Un corazón herido, un corazón en amargura, un corazón con pecados ocultos, un corazón soberbio, está pecando contra el santo. Qué terrible. Bastaría querer ser sanos para poder entonces estar en paz con Dios en todas las áreas de mi vida, en todas las áreas de mi alma, en todas las áreas de mi corazón. Debería ser el anhelo, tener paz para con Dios, reconciliación para con Dios en cada pequeño aspecto de mis emociones, de mis actitudes, de mis pensamientos. Y bueno, pues la palabra de Dios dice que por añadidura nos vendría todas las cosas que necesitáramos. La palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitamos nos vendría por añadidura. Y creo que ya estamos entendiendo con mayor precisión qué es buscar la justicia de Dios, que cada área de nuestras vidas, cada pequeño aspecto, cada elemento que nos conforma, cada afición, cada motivación, cada interés, cada proyecto, cada plan, pasado, presente y futuro, estén en concordancia con la voluntad de Dios. Y por eso les digo que pensar que porque un día llegué a Cristo y ya soy salvo, eso en automático me pone cada pequeña área de mi vida en sanidad de frente a Dios, puede también ser un obstáculo para reconocer que necesitamos darle libertad a Dios, a su Espíritu Santo, para que entre en cada rincón de nuestro corazón y que si encuentra ya algún pecado, pues me lleve a esa condición en la cual yo pida perdón y entonces yo sea sanado. Porque, ¿qué tal con los pensamientos? ¿Qué tal con nuestras aficiones? ¿Qué tal con las heridas que tenemos para con ciertas personas? ¿Qué tal con aquellas cosas que pues están en lo más profundo de nuestro corazón y que nadie sino Dios conoce? Fíjate,
Y aquí ya podríamos incluso reconocer que solo Dios en su omnisciencia y en su omnipresencia podría sanarnos. Porque en lo aparente, de frente a las personas, pues muchas personas no se dan cuenta de aquellos pequeños, grandes pecados que están en lo más profundo de nuestro corazón, pero Dios sí, Dios sí, Dios todo lo sabe y en todos lados está Dios. Fíjate qué cosa. Salmo 139 del 7 al 10 dice, y deberíamos de decirlos nosotros bajo este tenor de ideas, Rodolfo, ¿y a dónde te irás del Espíritu? ¿A dónde me iré, oh Dios, de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aún ahí, en lo más profundo, en las cosas más lejanas de nuestra vida, es decir, en las más pasadas, aún ahí Dios quiere guiarnos con su mano, con su diestra de poder, para que eso que pasó, o eso que está pasando, o eso que va a pasar, aproveche para bien y no para mal. Dice la palabra de Dios que todas las cosas aprovechan para bien para aquellos que amamos a Dios conforme a su propósito. Pero cuando no estamos permitiéndole a Dios la soberanía, el señorío sobre esas pequeñas grandes cosas, pues esas cosas obran para mal, no para bien. Y es por eso que debemos de permitirle buscar con nuestro corazón entero que Él entre hasta lo más profundo, que Él solamente puede hacer y que ahí nos sane. Debemos de anhelarlo completamente. Fíjate, si yo te dijera a ti que todas las áreas de mi vida ya están sanadas, sería idolatría. Y te voy a decir por qué. Porque yo te estaría diciendo que yo mismo, siendo hombre, pude sondear lo más profundo de mi corazón, haciéndome igual a Dios. ¿Por qué? Porque esto solamente lo puede hacer Dios. Dios me libre. Yo no podría decirte a ti que yo he analizado cada simple aspecto de mi vida y que no he encontrado en ellos error, porque eso es algo que solamente Dios lo puede hacer. Incluso eso hablaría de soberbia en mi persona. ¿Sabes qué, hermano? Pues yo ya me analicé, yo ya revisé lo que tenía que revisar, yo ya entré a lo más profundo de mi alma, yo ya entré a cada simple aspecto de mi pasado, de mi presente, y pues ya me puse a cuentas en todos los aspectos. Soy perfecto. Tremenda idolatría, porque por principio de cuentas, eso yo no lo puedo hacer, insisto. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y yo te puedo asegurar que si tú le dieras oportunidad a Dios de entrar hasta la cocina, como decimos acá, nosotros en México, Él se va a encontrar con cosas en la alacena, se va a encontrar con cosas allá abajo de la estufa, en esos hornitos que están hasta abajo en lo más profundo, se va a encontrar cosas ahí donde guarda los trastes, hasta allá atrás. Bueno, ni siquiera en tu casa tú sabes todo lo que tienes. Acuérdate que luego andas buscando eso que guardaste para que un día lo ibas a ocupar y cuando lo ibas a ocupar ni lo encuentras y terminas comprándolo y cuando ya no lo necesitas aparece. Imagínate, así es el alma. El alma es una serie de cajoncitos, recovecos, que, hermano, es imposible que nosotros mismos podamos identificar, conocer a profundidad a nosotros mismos.
Por eso puede ser que incluso el primer obstáculo sea soberbia, decir, no, pues yo ya me revisé, no. Y eso lo va a hacer Dios, ¿cómo? Por medio de su iglesia, por medio de los ministerios que Él levanta. Entonces, fíjate una cosa, puede ser que en la iglesia, en la congregación, haya muchas cosas, en la que asistimos, en la congregación que asistimos, haya muchas cosas que en apariencia o a nuestros ojos no nos parezcan. Eso es normal. Mientras una congregación mantenga la sana doctrina, el Espíritu Santo se va a mover allí y va a estar obrando sanidad, milagros, restauración. Y es por eso lo importante y la exhortación de no dejar de congregarnos, porque quien se deja de congregar no va a tener la posibilidad gloriosa de recibir la unción congregacional que Dios derrama donde se reúne el pueblo. Y esa unción te va a llegar incluso, como te lo repetía hace un rato, por el simple hecho de estar alabando, bendiciendo y oyendo la predicación dominical, entre otras cosas que te vengo comentando. Y mira, vámonos ya ahora sí, ya fuimos al diagnóstico, ahora vamos de regreso a los elementos de sanidad. Mucho de las problemáticas de heridas del corazón tienen que ver con heridas que nos infligieron otras personas. Así de simple, a las cuales no hemos perdonado, aunque eh, en palabras podamos decir que sí, pero probablemente en lo más profundo del corazón no, ¿verdad? Es como cuando todavía te acuerdas de cierto hecho que te lastima, te hiere o no puedes hablar de eso todavía no está perdonado. Y la Biblia sí nos enseña que ese es el detonante de la sanidad interior, la necesidad de perdonar a mi prójimo. Pero fíjate una cosa también, hermano, esto es sorprendente. Muchas veces volteamos a ver a quién nos hizo daño externamente y sí, evidentemente hay muchas heridas que otras personas nos infligieron, pero ¿qué te crees? Que hay heridas que nosotros mismos nos hicimos a nosotros mismos y ¿qué te crees? Que puede ser que mi problema sea que yo no me he perdonado a mí mismo. ¡Wow! O sea, me tengo que perdonar a mí mismo. ¿Sabías que uno de los mayores jueces o uno de los mayores juicios de nuestro propio pecado venimos a ser nosotros mismos? Así como lo oyes. Me acuerdo hace como 10 años que asistíamos a un reclusorio a compartir la palabra de Dios y no se me olvida este suceso eh, que pasó. Sucede que me acerqué, yo ya llegaba con mucha confianza a compartir ahí el Evangelio. Los presos son muy disponibles, muy prestos para escucharte, más allá de su apariencia. La realidad es que es un lugar donde se puede compartir con cierta libertad. Y me acuerdo que yo me acerqué con un pandillero de estos que les conocen como los maras salvatruchas, que estos que vienen de El Salvador, que están todos tatuados, pero todos, así hasta la cara. Y me acuerdo que yo me acerqué con él, o no, más bien él se acercó conmigo, porque yo le estaba compartiendo a otro, él se acercó conmigo y él me decía, a ver usted, hermano, pastor, no me acuerdo que me decía, yo quiero hacerle una pregunta. Y yo le decía, a ver si dime. Y me decía, qué tiene Dios para mí? ¿Qué tiene Dios para mí? Y pues yo primero me quedé así como que, caray, ¿qué querrá decir con qué Dios tiene para él?
Y yo le dije, pues, a ver, dame un poquito de mayor contexto, ¿no? Para poder entenderte. Y me dice, sí, mira, sucede que yo estoy aquí ya preso, tengo una sentencia muy larga y pues lo que pasa es que yo he matado cerca de 60 personas, me dijo. Cuando me dijo eso, pues la verdad sí dije, ah, caray, no vaya a ser yo la número 61, ¿verdad? Y eso lo pensé en la carne, pero inmediatamente el espíritu me reafirmó en cuanto a lo que yo iba al reclusorio, ¿no? A compartir la palabra de Dios. Y le dije, ok, ya te entendí. Le digo, pues mira, así hubieras matado 100, Dios tiene lo mismo para ti. Dios tiene para ti la oferta de vida eterna por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Pero para acceder a ello, tienes que arrepentirte de verdad. Y tienes que declarar, confesar tus pecados delante del Señor y arrepentirte. Eso es todo. Arrepiéntete de lo que hiciste. Así hubiera sido uno, dos o ninguno o 60. Tú arrepiéntete, porque pues la Biblia dice eso. Si tú te arrepientes de tus pecados, vendrán los tiempos de refrigerio que tu alma necesita de parte del Señor. Confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, y Él te sellará con el espíritu de la promesa. Y fíjate que él se quedó así pensando, así como que, ay, como que en una batalla interna, ¿verdad? Así como diciendo, ¿será o no será? Y en eso le ganó su pensamiento no regenerado, su pensamiento pagano. Y ese pensamiento lo sacó a flote y me dijo, pues no lo creo. Ah, caray, ¿por qué no? Y me dice, porque lo que yo hice no tiene perdón de Dios. Eso que yo hice no tiene perdón de Dios. Y yo le dije, pues te acabas de condenar a ti mismo. Ni siquiera Jesús te condena. Jesús no vino a condenarte. Jesús vino a darte oportunidad de salvación por medio del arrepentimiento. Pues no, porque lo que yo hice no tiene perdón de Dios. Y esa vez yo aprendí, ya no se pudo hacer más con él. Él se quedó con esa idea, no permitió, por la dureza de su corazón, por su amargura, por su ignorancia, que en ese momento ya no era ignorancia porque estaba conociendo el plan de redención de Dios. Él puso una barrera, él puso su amargura eh, como obstáculo de frente a la gracia de Dios. Y fíjate lo que dice la Biblia, amargura, no venga a hacerte eh, obstáculo, impedimento, ¿verdad? Y él se prefirió quedar ahí en esa condición del alma, condenándose a sí mismo. Y yo lo único que le terminé diciendo es, mira, pues tú deberías de hacer lo que Jesucristo hizo por ti. Si Jesús dice que te perdona por medio de un arrepentimiento genuino, pues deberías de perdonarte a ti mismo. Si Dios dice que te ama, pues deberías de amarte a ti mismo. Pues no, su amargura la puso por delante y no quiso salirse de ahí. Mira, hermano, si bien ese es un caso extremo, hay muchas situaciones que probablemente nosotros también no nos perdonemos y que estemos sin darnos cuenta, despreciándonos, odiándonos, teniendo resentimientos contra nosotros mismos por lo que hicimos, por lo que no hicimos, por lo que debía hacer y no hice. Y yo lo que te podría decir que así como este hombre, ese pensamiento era humano y demoníaco, también toda falta de perdón personal en cualquier vertiente viene a ser de una sabiduría humana, diabólica, animal, que no nos permite
conectar a plenitud con la gracia de Dios. Efesios 4:32 dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, contigo mismo. Perdónense mutuamente. Perdónate a ti mismo. Así como Dios ya te perdonó a ti en Cristo y te perdonó, ¿por qué? Porque te ama. ¿Ya ves cómo se resume todo al perdón y al amor? ¿O al perdón que proviene del amor? ¿Ya ves cómo la ley y los profetas se resumen en amarás a Dios, a tu prójimo, como a ti mismo? Algo tan simple viene a ser el coco de millones de personas, pero no va a ser más así contigo. Pero déjame decirte algo todavía más profundo, más sorprendente. La herida en el corazón, la herida en el corazón es por motivo de una persona, un prójimo o tú mismo. Hay una tercera persona con la cual puedas estar resentido o resentida. Pon mucha atención. Van dos. Si te sorprende que pueda ser tú mismo o tú misma la que te hirió y que sea a ti misma o a ti mismo a quien tengas que perdonar, entonces te va a sorprender que muchas de las heridas también que pueda haber en tu corazón tenga que ver con un enojo o una falta de perdón para con Dios. Wow, así como lo oyes. Por eso el enojo del hombre contra Dios en las circunstancias adversas no debe perdurar. Suena raro, suena extraño, lo sé, pero es verdad. Sí, mira, para empezar, Dios no tiene ningún problema con que te enojes con Él o que hayas salido herido o herida por algo que tú pienses que Él hizo o no hizo. Esto se puede entender muy claramente cuando sufrimos una pérdida de un familiar muy amado y que decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué te lo llevaste? ¿No? ¿Por qué a mí? Mira, ahí está la imagen que dice, le pedí tanto a Dios que no se lo llevara y no escuchó. ¿Cuántas personas no están lastimadas porque Dios no respondió su oración, porque Dios no le dio lo que quería, porque Dios se llevó a quien amaba, porque Dios le permitió tener una infancia con ciertas deficiencias, con ciertas carencias afectivas, materiales, o porque yo no tuve un padre, porque yo no tuve una madre, y cuando tú lo analizas, o a lo mejor no lo has analizado, y es el momento de hacerlo, puede hacer que el enojo sea para con Dios. Yo me he enojado con Dios. Yo me he enojado con Dios. Profundamente, mi hermano. Profundamente. Como no tienes idea. Y la última vez que pasó eso en mi persona, lo peor es que no quería ni siquiera reconocerlo. ¿Cómo voy a aceptar yo que me enojé con Dios si Dios es amor, si Dios es mi todo? Pues sí, ya en una administración profunda sale a la luz en mi corazón que yo estaba muy molesto con Dios, muy, muy molesto. Y te vuelvo a repetir, Dios no se preocupa por eso, ¿eh? O sea, Él no nos recrimina por eso. Si acaso lo que Dios nos dice, mira, enójate, airaos, pero no peques, ni se ponga el sol sobre tu enojo, ni des lugar al diablo. Es decir, Efesios 4:26 al 27 nos dice que cualquier clase de enojo que perdura
por motivo de un tercero prójimo, por motivo de tu propia persona o por motivo de Dios, ¿sí? Si ese enojo perdura, le vas a dar lugar al diablo y ahí está el problema. Eso es lo que Dios no quiere. Por eso Dios dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, porque si pasa eso y el enojo se instala en tu persona, se instala una raíz de amargura y entonces en esa raíz de amargura opera el diablo, el adversario, contaminándote y haciéndote un portador de contaminación para otros, cambiando tu carácter, llevándote ignorancia de la voluntad de Dios, endureciéndote, privándote de poder amar y ser amado. Y evidentemente alejándote de la voluntad de Él, que es buena, agradable y perfecta. Aclaro, hay muchas cosas que Dios sí permite que pase. No todo lo que le pedimos a Dios siempre nos lo va a dar. No siempre va a haber sanidad, no siempre va a haber sanidad física, a lo que voy. No siempre va a haber sanidad física, no siempre que oremos por el enfermo, por la enfermedad física del que esté en el hospital, se va a sanar, o sea, va a haber situaciones adversas. Por sobre todo eso, Dios quiere que nuestro corazón sea sano. Y bueno, el Salmo 94, 18, 19 nos enseña que por encima de la adversidad, por encima de la circunstancia, por encima de la herida, por encima de la aflicción, por encima de ser lastimados, el amor de Dios nos va a restaurar nuestro corazón cuando éste esté herido. Y podríamos nosotros declarar esto. No bien decía, mis pies resbalan cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Fíjate lo que dice este pasaje. Ni siquiera digo, ay, apenas me estoy resbalando cuando ya su amor de Dios me viene a ayudar. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Este pasaje nos habla del corazón de Dios. Quiere decir que Él está atento a cada episodio difícil que hemos experimentado, que estamos atravesando o que hemos de atravesar. Pues no quisiéramos, ¿verdad? Pasar situaciones difíciles, no quisiéramos sufrir alguna pérdida, incluso quisiéramos que lo que pasó mal, pues no hubiera pasado, que hubiera sido de otra forma, pero todo lo que no queda en nuestras manos y que queda en el terreno de Dios es cosa de Él y sus designios. A nosotros nos pide que conectemos plenamente, que incluso antes de resbalar, Dios ya está ayudándonos. Que cuando estamos en una problemática seria y profunda que afecta mi corazón, en la cual la angustia va en aumento, su consuelo ya está llegando a nuestras almas y que Él promete alegría. Les comentaba hace 8 días de un matrimonio muy joven que perdió a su pequeño. Imagínate, mi hermano, o todas estas personas que han perdido a sus hijos allá en el conflicto de Medio Oriente. La única cosa que puede marcar diferencia de frente a su dolor es que ellos pudieran anclarse en esperanza a un pasaje como este que estamos aquí revisando. Porque, y se lo dije al hermano de hace 8 días, le dije, mira, de frente a estas circunstancias tan profundas, tan dolorosas, tan hirientes, lo que yo te podría decir es que nunca nada va a volver a ser igual por la pérdida que tuviste, pero, conociendo las escrituras, sé que volverás a tener motivos de alegría. Te lo digo a ti, de frente a esa situación tan complicada, la más difícil, la más terrible que solamente tú conoces,
pues sí, nada va a volver a ser igual, pero Dios te va a volver a dar motivos de alegría, vas a volver a sonreír y eso es algo que solamente puede prometer y cumplir el Dios que se revela en las Escrituras, en la persona de Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Si hoy pudiéramos decirle algo a estas personas que han sufrido allá algo, una pérdida en Medio Oriente, sería lo mismo. La vida nunca va a volver a ser igual, pero en Cristo, si decides abrir tu corazón a Cristo, seguro estoy que volverás a tener motivos de alegría, volverás a sonreír en Jesucristo. Por eso Él nos dijo y nos dice a ti y a mí y a la humanidad, no que no vayamos a tener aflicciones, sino que es necesario que mediante muchas aflicciones entremos al reino de Dios, que en el mundo tendremos aflicciones, mas confiemos porque Él ha vencido al mundo y Él estará con nosotros hasta el fin. De frente a esas heridas pasadas, muy pasadas, esas de tu infancia primera o a las más cercanas que te llevaron a una fatiga y una carga emocional, mental, espiritual, lo que sea, Jesús te dice lo mismo, ven a mí, ven a mí tú que estás fatigado y cargado y yo te haré descansar. Lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y mira la promesa, y así hallarás descanso para tu alma. Así hallarás la paz que tu alma necesita. Así hallarás la paz emocional, mental, anímica, en tus pensamientos, esa paz en la que vas a prosperar, esa paz en la que vas a irte introduciendo en esa tierra prometida, esa tierra espiritual en la cual vas a comprobar que la voluntad de Dios para ti siempre ha sido buena, agradable y perfecta. El ticket de entrada es un corazón dócil y humilde para vivir el proceso de restauración. No dudes de Dios, duda de ti, duda de ti, de que tú tienes todo bajo control, de que yo ya perdoné, de que no tengo nada que perdonar, de que yo ya analicé todo en mi vida y no encuentro error, porque dudar de uno mismo tiene que ver más bien con tener cuidado con el corazón que hay en mí que es engañoso y que me quiere gobernar. Pero no dudemos de Él, que Él es fiel, Él es verdadero, Él es bueno, Él te ama y Él te quiere llevar de victoria en victoria, porque Él ha prometido ser medicina y sanidad para tu alma. Así que yo te voy a pedir que cierres tus ojos, cierra tus ojos y tal vez tengas en la mente a este momento algo que pasó en tu infancia. Tal vez incluso ya te instalaste en esa mentalidad en la que muchos dicen, bueno, pues con el tiempo sanará. No, la Biblia no dice eso. El tiempo no sana, sana Cristo. Incluso muchas veces en ese orgullo, en esa vergüenza de decir, ay, pues sí me sigue lastimando lo que pasó hace mucho, mucho tiempo y no lo puedo superar. Es normal, hermano, hermana. Es normal, es normal. Jesús no te condena. Jesús quiere sanarte
Trae a la mente, trae a tu corazón aquel suceso, aquella situación, aquella traición, aquella palabra dura con la cual tu corazón fue lastimado. Él no te condena, Él no te avergüenza, Él no te recrimina, Él te quiere sanar, Él te ama. Trae a tu mente esa situación de niña o de niño cuando te ofendieron de una forma tan profunda que a la fecha lo recuerdas. Ese abuso que también cometieron contra ti, esa violencia. Dios quiere sanarte, hermana, esa mentira, ese fraude, esas palabras agresivas que hace poco o hace mucho te dijeron, con las cuales tu alma se conmocionó, esa pérdida, ese fallecimiento de esa persona que amabas y que probablemente no has logrado descifrar o entender. Dios quiere darte un corazón nuevo. O incluso puede ser que tú hayas hecho eso, que tú hayas engañado, que tú hayas mentido, que tú hayas defraudado la confianza de alguien, que hayas sido tú el que infringió una herida profunda en aquella persona que no lo merecía. Pues Dios quiere sanarte y quiere Dios llevarte a que te pongas a cuentas contigo mismo o contigo misma. Tal vez aquella situación que hasta la fecha, como no queriendo, intuyes que fue Dios, ¿verdad? ¿Por qué permitió eso que pasó? ¿Por qué permitió aquella situación? Incluso en el mundo hay muchas personas que es como si le recriminaran a Dios. No es que duden de Él, no es que no crean en Él, pero es cuando dicen, ¿por qué si Dios existe permite hambres, violencia? Y realmente lo que están haciendo es estar sentidos, resentidos contra Él. A lo mejor hemos caído en alguna situación parecida a esa. ¿Por qué si Él es bueno, por qué permite violaciones? ¿Por qué si Él es bueno, permite que haya hambre? ¿Por qué si Él es bueno, por qué si Él es Dios, permite los divorcios? Y no nos damos cuenta que hemos abierto nuestro corazón a un resentimiento contra Dios. Y te repito, Él no tiene problemas con eso, porque Él sigue siendo Dios. Él es soberano. Él sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios, pero Él en su amor no quiere que tú continúes con este enojo. Así que si tienes identificado aquel suceso, aquella área de tu vida, aquel pasaje de tu vida, aquella circunstancia ahí en tu corazón, si puedes en voz audible, como puedas, sí dile al Señor, Señor, sí, esto me hiere, esto me lastima. Si no has podido perdonar a alguien, díselo al Señor, Señor, es que lo que hizo, yo no puedo. Él te va a ayudar. O puede ser incluso que haya situaciones que ni siquiera las tengas
plenamente identificadas. Pero puede ser que el Señor te las traiga a la mente ahorita y que te acuerdes de tal situación cuando ibas en la escuela, cuando ibas en la primaria o en el kinder, o aquel individuo, aquel compañero que te hacía bullying con tanta hazaña, o aquel profesor, maestro que era de veras insufrible, que ya le había agarrado contra ti, o aquel jefe, aquel compañero, no sé, puede ser que Dios te esté trayendo a la mente ese suceso, y aun si no te lo trajera, dile a Dios que Él entre hasta lo más profundo de tu corazón. Y bueno, pues ya te dije que el ticket para acceder, o más bien para permitir que nuestro Señor Jesucristo entre a lo más profundo de nuestro corazón, es esa mansedumbre, esa humildad y decir, sí, Señor, yo te necesito. Padre, yo te necesito. Jesús, yo te necesito. Yo anhelo esa sanidad. Yo anhelo, Jesús, esa obra de tus manos. Entra a lo más profundo de mi corazón, aquellas partes insondeables que incluso son inaccesibles para mí, tanto porque yo no las recuerdo o porque yo las puse hasta allá, en lo más profundo para quererlas olvidar. Yo reconozco, Jesús, que tú quieres sanarme, que tú quieres traerme medicina a mi alma, a mis huesos. Quiero pedirte a ti perdón, Señor, si no he perdonado. Perdóname, Jesús. En tus palabras, vele diciendo al Señor, perdóname, Señor, perdóname, porque aquello que prometí nunca hacer, aquello que odié de pequeña, de joven, es en lo que me convertí. Aquello que decía yo nunca hacer, es lo que terminé haciendo. Perdóname, Jesús, rompe toda cadena, toda opresión, todo lazo, todo yugo de esclavitud. Estoy cansada de esta forma de ser. Mira que exploto muy fácilmente. Mira, Jesús, que tengo estos pensamientos recurrentes y yo sé que no son conforme a tu voluntad. Ya no quiero pensar así, ya no quiero sentir así. Reconozco que hago cosas que me gobiernan, que me dominan, por más que he querido dejar de hacer este tipo de cosas, las repito, estos hábitos. Dame, oh Jesús, conforme a tu promesa, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Lo anhelo, lo deseo, lo necesito, que el tiempo que tenga yo por vida pueda yo seguir adelante para comprobar más de tu amor en tu voluntad, en todas las áreas de mi vida. Quiero ser diferente. Cámbiame, Jesús. Cámbiame, Señor Jesús. Padre Santo, yo levanto mi oración en esta tarde por este pequeño remanente al cual tú quieres sanar. Yo lo sé, Señor, que estás obrando con poder, con tu amor. Estás vendando heridas, estás sanando corazones quebrantados. Señor, gracias por lo que estás obrando en ellos. Hermanos, tú dile, si traes alguna persona en la mente, esa persona que esté en tu mente, si lo puedes hacer en voz audible, hazlo, o ahí en tu corazón. Si ahorita estás con alguien más y no lo puedes hacer con voz audible, después hazlo, pero hazlo después con voz audible. Y di, te perdono,
te perdono. Te perdono en el nombre de Jesús y no estoy atado a ti nunca más. Te perdono. Suéltalo, hermano. Te perdono. Dilo de corazón en el amor de Cristo y bendícelo. Bendícela. Te perdono por lo que me hiciste. Y te bendigo en el nombre de Jesús y me declaro libre de todo yugo por motivo de tu persona. Ahora a ti mismo, perdónate, perdónate. En el nombre poderoso de Jesús, me perdono. Sé que actué de mala forma, sé que no debí de haber dicho eso, sé que no debía haber hecho esa situación. Me perdono así como Jesucristo me perdona, así como Dios me perdona por medio de la sangre de Jesucristo. Es tu sangre, Jesús, la que cubre el pecado. En tu sangre, Jesús, hay perdón, hay remisión de pecados. Perdónate. Jesús te perdona. Dios te perdona. Y perdona a Dios. Si tienes alguna situación de frente a Dios, suéltalo y di, Señor, acepto tu voluntad. Y este coraje, este resentimiento que en algún momento asumí para contigo, lo reconozco y te perdono, Señor. No quiero seguir enojada, enojado más contigo por eso que fue, por eso que no sucedió, por eso que no quería y pasó. Recibo tu sanidad y declaramos que todo enojo, toda ira, toda frustración, todo resentimiento en el nombre poderoso de Jesús es echado fuera de nuestros corazones. Padre, yo sé que estás obrando, mi Dios. Yo sé que estás obrando. Bendito seas, Dios. Bendito sea tu santo nombre. En el nombre que es sobre todo nombre, declaro libertad, declaro gozo, plenitud, declaro alegría, Señor, en la vida de mis hermanos y hermanas. Padre, porque yo te he conocido, yo he comprobado que eres bueno. Bendito seas, Padre. Mis hermanos y mis hermanas experimentarán la libertad gloriosa de tus hijos, oh Dios, porque tu palabra dice que si Jesús los libertare, serán verdaderamente libres. A los que el Hijo libertare, dice tu palabra, serán verdaderamente libres. Y este es el evangelio que proclamamos, el evangelio, la buena nueva de libertad en Cristo, la buena nueva de sanidad, la buena nueva de restauración. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bendito seas, Padre, que el tiempo que tú les das por vida puedan tener una comunión sin estorbo, sin reservas, a plenitud, en la confianza plena de que son amados, justificados, perfectos delante de ti por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, toca a mis hermanos, venda sus heridas. Bendito Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo. Eres tan hermoso. Gracias, gracias Jesús, gracias, gracias. Ahora dale gracias al Señor por lo que está haciendo en tu vida. Dale gracias, gracias Jesús. Gracias Jesús, gracias, gracias. Eres bueno, Padre, eres bueno. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de lo alto. Mi socorro viene de arriba. Bendito seas. Tuyos somos. Somos ovejas de tu prado. Somos ovejas de tu prado. Y en tus brazos, oh Señor, estamos seguros. Gloria a ti, bendito Dios. Gloria a ti, Señor, por siempre y para siempre. Amén.
Gloria a Dios, hermanos. Preguntas, comentarios. Sí. Saludos. Muy bueno. Saludos a todos. Bueno, pues ya para cerrar, la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo es una obra continua, de día a día. Así que déjalo actuar, anhelándolo, invitándolo y queriendo más de él. Que se cumpla en tu persona ese pasaje que dice, así como el ciervo brama por las aguas, así que nuestras almas tengan un ferviente anhelo de la presencia de Dios todos los días de nuestra vida que Dios nos da debajo del sol. Amén. Pues Amén. que Dios te guarde, que Dios te proteja, que Dios te bendiga, que Dios te revele abundancia de paz y, si Dios lo permite, la próxima semana estaríamos cerrando el curso básico F, pero lo que Dios está haciendo en tu persona va a marcar un antes y un después. Yo lo creo de todo corazón. Así que gloria a Dios por tu vida, porque la obra que Él inició, Él la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Cuídate mucho y hasta la próxima.